Capítulo 22. Tan pronto como llegó a su casa, Rodolphe se sentó bruscamente frente a su escritorio, bajo la cabeza de ciervo que constituía un trofeo sobre la pared. Pero en cuanto tuvo la pluma entre los dedos, no encontró nada que decir. De modo que, apoyándose en los codos, se puso a reflexionar. Emma le parecía haber retrocedido a un pasado lejano, como si la decisión que acababa de tomar hubiera puesto entre ellos, de repente, un intervalo inmenso. Para volver a captar algo de ella, fue a buscar en el armario, a la cabecera de su cama, una vieja lata de bizcochos de reinos donde solía guardar las cartas de mujeres, y salió de ella un olor a polvo húmedo y a rosas marchitas. Primero vio un pañuelito cubierto de pequeñas manchas pálidas. Era un pañuelo de ella, una vez que sangró de la nariz durante un paseo. Él lo había olvidado. Después, golpeando con las esquinas la miniatura que le había dado Emma. Su atuendo le pareció presuntuoso y su mirada de soslayo, del más lastimoso efecto. Luego, a fuerza de considerar la imagen y de evocar el recuerdo del modelo, los rasgos de Emma fueron confundiéndose en su memoria, como si el rostro viviente y el rostro pintado, frotándose uno contra otro, se hubieran borrado mutuamente. Finalmente leyó algunas cartas de ella. Estaban llenas de explicaciones en relación con su viaje. Eran breves, técnicas y apremiantes como cartas de negocios. Quiso leer nuevamente las largas, las de mucho antes. Para encontrarlas en el fondo de la caja, Rodolphe tuvo que apartar las demás y se puso a registrar maquinalmente aquel montón de papeles y de cosas, encontrando revueltos ramos, una liga, un antifaz negro, broches y cabellos, unos negros y otros rubios, y algunos que se ensanchaban en la bisagra de la caja y se rompían al abrirla. Así, vagabundeando entre sus recuerdos, examinaba las letras y el estilo de las cartas, tan variados como su ortografía. Eran tiernas o festivas, chistosas, melancólicas. Unas pedían amor y otras dinero. Una palabra le hacía recordar rostros, ciertos gestos, el tono de una voz, y sin embargo, a veces no recordaba nada. En efecto, aquellas mujeres que acudían todas juntas a su pensamiento se estorbaban unas a otras y se achicaban como bajo un mismo nivel de amor que las igualara. Tomando luego de un puñado las cartas mezcladas, se divirtió un buen rato dejándolas caer en cascada de la mano derecha a la mano izquierda. Finalmente, aburrido, adormilado, Rodolphe metió nuevamente la caja en el armario diciéndose: «Vaya sarta de tonterías». Ello resumía su opinión, porque los placeres como los colegiales en el patio de recreo habían pisoteado tanto su corazón que ya no crecía en él nada verde, y lo que pasaba por ahí, más atolondrado que los chiquillos, no dejaba siquiera, como ellos, un nombre grabado en la pared. «Vamos», se dijo, «empecemos». Y escribió: «Sea valiente, Emma, sea usted valiente. No quiero causar la desdicha de su existencia». «Al fin y al cabo es la verdad», pensó Rodolphe. «Estoy haciéndolo por su bien. Soy honrado». «¿Ha pensado usted bien su decisión? ¿Sabe a qué abismo la arrastraría, pobre ángel? No, ¿verdad? Usted iba, confiada y loca, creyendo en la felicidad, en el porvenir. Ah, desdichados de nosotros, insensatos». Rodolphe se detuvo aquí en busca de una buena excusa. ¿Y si le dijera que he perdido toda mi fortuna? No, eso no. Además, eso no la detendría. Habría que volver a lo mismo más adelante. ¿Habrá modo de hacer entrar en razón a una mujer así? Reflexionó un poco y agregó: «No la olvidaré, créalo usted, y siempre tendré por usted una devoción profunda.
Pero algún día, tarde o temprano, tal es el sino de las cosas humanas, esa pasión disminuiría indudablemente. Nos cansaríamos. Y quién sabe si no habría ya de tener el dolor atroz de asistir a sus remordimientos y de participar en ellos, puesto que yo sería el causante. Solo pensar en las penas que la agobian me tortura. Emma, olvídeme. ¿Por qué he tenido que conocerla? ¿Por qué es usted tan hermosa? ¿Qué culpa tengo yo? Oh, Dios mío, no acuse a nadie más que a la fatalidad. Esa es la palabra que siempre hace impresión, se dijo. Si hubiera sido usted una de esas mujeres de corazón frívolo como hay tantas, habría podido, desde luego, y por egoísmo, intentar un experimento que entonces no habría representado peligro para usted. Pero esa exaltación deliciosa que era a la vez su encanto y su tormento, le ha impedido comprender, adorable mujer, la falsedad de nuestra situación futura. Tampoco yo había reflexionado al principio y reposaba a la sombra de esa dicha ideal como a la del manzano, sin pensar en las consecuencias. Tal vez crea que renuncio por avaricia. ¿A qué me importa? No tiene remedio. Hay que ponerle fin. Emma, el mundo es cruel. Allá donde fuéramos nos habría perseguido. Usted tendría que haber sufrido las preguntas indiscretas, la calumnia, el menosprecio, quizá la ofensa, ofenderla a usted. Y yo que quisiera sentarla en un trono, yo que me llevo su pensamiento como un talismán, porque voy a castigarme con el destierro por todo el daño que le he causado. Me voy. ¿A dónde? No lo sé. Estoy loco. Adiós. Siga siendo buena. Conserve el recuerdo del desdichado que la ha perdido. Enseñe mi nombre a su hijita para que lo repita en sus oraciones. El pabilo de las 2 velas temblaba. Rodolphe se levantó y fue a cerrar la ventana. Volvió a sentarse y prosiguió. Creo que con esto basta. Algo más, no sea que le dé por perseguirme. Estaré lejos cuando lea estas tristes líneas, porque he querido huir cuanto antes para evitar la tentación de volver a verla. No puedo permitirme esa debilidad. Volveré, y quizá más adelante hablemos los dos muy fríamente de nuestros amores pasados. Adiós. Y puso un último adiós separado en 2 palabras. Dios, lo que consideró de muy buen gusto. ¿Y ahora cómo voy a firmar?, se preguntó. ¿Su devoto? No. ¿Su amigo? Sí, eso es. Su amigo. Leyó de nuevo toda la carta. Le pareció muy bien. Pobre mujercita, pensó enternecido. Va a creer que soy más insensible que una roca. Debería haber vertido alguna lágrima, pero soy incapaz de llorar. ¿Qué culpa tengo yo? Entonces, después de servirse un vaso de agua, Rodolphe metió el dedo y dejó caer desde arriba una gota que dejó una mancha pálida en la tinta. Luego, al querer lacrar la carta, se encontró el sello Amour nel cor. No se ajusta a la circunstancia. Bah, ¿qué importa? Después de lo cual fumó 3 pipas y fue a acostarse. Al día siguiente, después de levantarse, a eso de las 2 de la tarde, se había quedado dormido. Rodolphe mandó que cortaran albaricoques y se los pusieran en una cesta. Puso la carta debajo de unas hojas de parra y mandó que su mozo de labranza, Gigard, entregara aquello delicadamente a Madame Bovary. Era el medio que empleaba para comunicarse con ella, y según la estación le enviaba frutas o productos de sus cacerías. Si te pregunta por mí, dijo, le contestas que he salido de viaje. Hay que entregar la canastilla a la señora en sus propias manos. Ve y ten cuidado. Gigard se puso su blusón nuevo, anudó su pañuelo alrededor de la canastilla de los albaricoques
y caminando pesadamente con sus gruesos zuecos reforzados con hierro, siguió tranquilamente el camino de Yonville. Cuando llegó a casa de Madame Bovary, ésta se encontraba poniendo en orden con Félicité sobre la mesa de la cocina un montón de ropa blanca. «Aquí tiene», dijo el mozo, «lo que le envía mi amo». Emma sintió un sobresalto y mientras buscaba algunas monedas en el bolsillo, contemplaba al campesino con aire extraviado, mientras él mismo la miraba atónito, sin comprender que semejante obsequio pudiera conmover tanto a nadie. Finalmente se fue. Félicité seguía allí. Sin aguantar un momento más, Emma echó a correr hacia la sala como para llevar los albaricoques. Tiró la canasta, arrancó las hojas, encontró la carta, la abrió y, como si un incendio espantoso ardiera tras ella, se puso en fuga hacia su cuarto, llena de espanto. Allí estaba Charles y lo vio. Él le dirigió la palabra. Ella no lo oyó y siguió subiendo las escaleras, jadeante, enloquecida, ebria y sin soltar la horrible hoja de papel que crujía entre sus dedos como si fuera de lámina. En el segundo piso se detuvo delante de la puerta de la buhardilla que estaba cerrada. Entonces quiso calmarse, recordó la carta. Debía terminar de leerla y no se atrevía. Además, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Podrían verla? No, pensó, aquí estaré bien. Empujó la puerta y entró. La pizarra del techo dejaba caer a plomo un calor sofocante que le oprimía las sienes y la asfixiaba. Se deslizó hasta el tragaluz cerrado, tiró del pestillo y la luz deslumbrante surgió de golpe. Allá enfrente, la campiña se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Abajo, a sus pies, la plaza del pueblo estaba vacía. La piedra de la acera centelleaba. Las veletas de las casas permanecían inmóviles. En la esquina de la calle salió de un piso bajo una especie de ronquido con modulaciones estridentes. Era Binet, trabajando con su torno. Emma se había apoyado contra el alféizar del tragaluz y leía de nuevo la carta con una risa socarrona llena de ira. Pero cuanto más fijaba su atención, más se confundían sus ideas. Lo veía, lo oía, lo rodeaba con sus brazos, y las palpitaciones de su corazón golpeaban dentro como un ariete. Se aceleraban una tras otra a intervalos desiguales. Echaba miradas a su alrededor, deseando que se abriera la tierra. ¿Por qué no acabar con todo? ¿Qué la retenía? Era libre. Dio unos pasos, miró el pavimento diciéndose: «Vamos, vamos». El rayo luminoso que subía de abajo directamente arrastraba hacia el abismo el peso de su cuerpo. Le parecía que el piso de la plaza oscilara y se elevara a lo largo de las paredes y que el suelo de la buhardilla se inclinara por el extremo como un barco agitado por el oleaje. Estaba a la orilla, casi colgada, rodeada de un gran espacio. El azul cielo la invadía. El aire circulaba en su cabeza hueca. Solo tenía que abandonarse, dejarse llevar, y el ronquido del torno no cesaba, como una voz furiosa que la llamara. «Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?» Emma se detuvo. «Vamos, ¿dónde estás? Baja». La idea de que acababa de salvarse de la muerte estuvo a punto de causarle un desmayo de terror. Cerró los ojos y después se estremeció al sentir el contacto de una mano sobre su manga. Era Félicité. «Señora, el señor le está esperando. La sopa está servida». Y tuvo que bajar. Y tuvo que sentarse a la mesa. Trató de comer. Los bocados la asfixiaban. Entonces desplegó la servilleta como para examinar los zurcidos que tenía y quiso realmente aplicarse en ese trabajo, contar los hilos de la tela. De repente recordaba nuevamente la carta. ¿La había perdido? ¿Dónde encontrarla? Pero sentía una fatiga tan grande en su mente que no fue capaz de inventar un pretexto para abandonar la mesa. Además,
Se había vuelto cobarde. Tenía miedo de Charles. De seguro lo sabía todo. En efecto, él pronunció estas palabras de manera singular. Parece ser que tardaremos mucho en volver a ver al señor Rodolph. ¿Quién te lo ha dicho?, le preguntó ella estremecida. ¿Que quién me lo ha dicho?, repitió Charles, algo sorprendido por la brusquedad de su acento. Pues Gerard, con quien me he encontrado en la puerta del Café François. Se ha ido de viaje o está por irse. Emma soltó un sollozo. ¿Por qué te sorprendes? Se ausenta así de vez en cuando para distraerse. Y en verdad que le doy la razón. Cuando uno tiene fortuna y está soltero... Además, sí que se divierte nuestro amigo. Es todo un tipo. El señor Langlois me ha contado... Y se calló por discreción porque la sirvienta entraba. Ella ponía nuevamente en la canastilla los albaricoques tirados por el estante, y Charles, sin fijarse en el rubor de su esposa, mandó que se lo sirvieran, tomó uno y lo mordió. «Está perfecto», dijo. «Toma, pruébalos», y le tendió la canastilla que ella rechazó suavemente. «Huélelos, qué aroma», prosiguió él, pasándoselos bajo la nariz una y otra vez. «Me ahogo», gritó ella, levantándose de golpe. Pero, en un esfuerzo de voluntad, dominó el espasmo y dijo: «No es nada, es nervioso. Siéntate y come», porque temía que se pusieran a interrogarla, a cuidarla, que no la dejaran sola. Para obedecerle, Charles había vuelto a sentarse y escupía en su mano los huesos de los albaricoques antes de dejarlos en el plato. De repente, un tilburí azul pasó al trote cruzando la plaza. Emma dio un grito y cayó al suelo de espaldas, rígida. En efecto, después de mucho pensarlo, Rodolphe había decidido irse a Rouen. Pues bien, entre la Huchette y Bouchy no hay más camino que el de Yonville, de modo que tuvo que atravesar la población, y Emma lo había reconocido a la luz de las linternas que cortaban el crepúsculo como un relámpago. El boticario, al oír el tumulto que había en la casa, llegó corriendo. La mesa con todos sus platos estaba volcada. Había salsa, carne, cuchillos, el salero y la aceitera tirados por el piso. Y Charles pedía socorro. Berthe, espantada, daba gritos, y Félicité, con manos temblorosas, desabrochaba a la señora, cuyo cuerpo estaba agitado por movimientos convulsivos. «Voy corriendo a mi laboratorio», dijo el boticario, «en busca de un poco de vinagre aromático». Y al ver que abría los ojos, respirando del frasco, «Estaba seguro», dijo, «esto despertaría a un muerto». «Háblanos», decía Charles, «háblanos, recupérate. Soy yo, tu Charles que te ama. ¿Me reconoces? Mira, aquí está tu hijita, dale un beso». La nenita tendía los brazos a su madre para abrazarla, pero volviendo la cabeza, Emma dijo con voz entrecortada: «No, nadie», y volvió a perder el conocimiento. La llevaron a la cama. Se quedó tendida con la boca abierta y los ojos cerrados, las manos abiertas, inmóvil y pálida como una estatua de cera. De sus ojos salían raudales de lágrimas que corrían lentamente hasta la almohada. Charles, en pie, permanecía en el fondo de la alcoba y el farmacéutico, a su lado, guardaba ese silencio meditabundo que conviene en los momentos graves de la vida. «Tranquilícese usted», dijo, tocándole el codo. «Creo que el paroxismo ha pasado». «Sí, ahora reposa un poco», contestó Charles, que la miraba dormir. «Pobre mujer, qué recaída». Entonces Homais preguntó cómo se había producido el accidente, y Charles le contestó que se había apoderado de ella de repente, mientras estaba comiendo albaricoques. «Extraordinario», comentó el boticario, «pero ¿sería posible que los albaricoques hubieran provocado el síncope? ¿Hay naturalezas tan impresionables respecto a ciertos olores? Y sería un tema que estudiar.
tanto desde el punto de vista patológico como fisiológico. Los sacerdotes sí que conocen la importancia que tiene, pues siempre han mezclado con aroma sus ceremonias. Sirven para entorpecer el entendimiento y provocar el éxtasis, cosas fáciles de obtener, por cierto, de las personas del sexo débil, que son más delicadas que las demás. Se ha dicho que algunas se desvanecen al oler cuerno quemado, pan fresco. «Cuidado, no vaya a despertarla», dijo Bovary en voz baja. «Y no solamente», prosiguió el boticario, «los humanos son presa de tales anomalías, sino también los animales. Por ejemplo, ¿no ignora usted el efecto singular afrodisíaco que produce el Nepeta cataria, vulgarmente llamado hierba de gato, sobre los felinos? Además, por citar otro ejemplo cuya autenticidad garantizo, Bridou, uno de mis viejos compañeros, establecido actualmente en la calle Malpalu, tiene un perro que entra en convulsiones tan pronto como le hacen olfatear una cajita de rapé. Inclusive, a menudo lo experimenta delante de sus amigos, en un pabellón del bosque Guillaumin. ¿Quién iba a pensar que un simple estornudatorio podría causar tales estragos en el organismo de un cuadrúpedo? ¿No cree usted que es curiosísimo? Sí, respondió Charles, que no estaba escuchando. Eso nos demuestra, prosiguió el otro sonriendo con una expresión de presunción benévola, la cantidad innumerable de irregularidades del sistema nervioso. En lo que respecta a la señora, siempre me ha parecido, lo confieso, una verdadera sensitiva. Por eso no le aconsejaría a usted, mi buen amigo, ninguno de esos supuestos remedios que, con el pretexto de atacar los síntomas, atacan al temperamento. No, nada de medicinas inútiles. Un régimen y nada más. Sedantes, emolientes, dulcificantes. Además, ¿no cree usted que tal vez convenga estimular su imaginación? ¿En qué forma? ¿Cómo?, preguntó Bovary. Ahí está el problema. Efectivamente, ahí está toda la cuestión. That is the question, como decía hace poco en el periódico. Pero Emma, despertando de pronto, exclamó: «La carta. ¿Dónde está la carta?». Creyeron que deliraba. En efecto, a medianoche comenzó a delirar. Se había declarado una fiebre cerebral. Durante 43 días, Charles no se separó de ella. Abandonó a todos sus enfermos. No se acostaba. Estaba tomándole el pulso continuamente. Le ponía cataplasmas, compresas de agua fría. Enviaba a Jostin hasta Neufchâtel para traerle hielo. El hielo se derretía en el camino y mandaba traer más. Llamó al señor Canivet para una consulta. Mandó venir de Rouen al doctor Larivière, su antiguo maestro. Estaba desesperado. Lo que más lo aterraba era el abatimiento de Emma, porque no hablaba, no oía nada e inclusive parecía no sufrir, como si su cuerpo y su alma se hubieran desprendido juntos de todas sus ansiedades. A mediados de octubre pudo permanecer sentada en la cama entre almohadones. Charles lloró al verla comiendo su primera rebanada de pan con jalea. Le volvieron las fuerzas. Se levantaba unas horas durante la tarde y un día que se sentía mejor, su marido trató de que diera una vuelta por el jardín colgada de su brazo. La arena de los senderos desaparecía bajo las hojas secas. Emma caminaba a pasitos, arrastrando los pies, y apoyada en el hombro de Charles, seguía sonriendo. Así llegaron hasta el fondo, cerca de la terraza. Emma se enderezó poco a poco. Se puso la mano sobre los ojos para mirar. Miró hacia lo lejos, muy lejos, pero en el horizonte solo había hogueras donde humeaban las hierbas que se quemaban en las colinas. «Te vas a cansar, querida mía», dijo Bovary, y empujándola suavemente para que entrara en el cenador. «Anda, siéntate en ese banco. Aquí estarás bien». «No, ay no, ay no».
exclamó con voz desfallecida. Le dio un mareo y esa misma noche su enfermedad empezó de nuevo con un giro más incierto, en verdad, y características más complejas. Tan pronto le dolía el corazón, tan pronto el pecho, el cerebro, los miembros. Tuvo unos vómitos en que Charles creyó reconocer los primeros síntomas del cáncer. Y además, el pobre hombre tenía también problemas de dinero. Capítulo 23. Por lo pronto, no sabía cómo pagarle al señor Homais todas las medicinas que le había pedido, y aun cuando, como médico, podría no haberlas pagado, le avergonzaba un poco esa deuda. Luego, el gasto doméstico, ahora que la cocinera se había hecho cargo, se volvía pavoroso. Las facturas llovían sobre la casa. Los proveedores murmuraban, y el señor Leroux lo acosaba más que nadie. En efecto, cuando Emma estaba más enferma, el comerciante aprovechó la coyuntura para aumentar su factura. Había entregado a toda prisa el abrigo, la bolsa de viaje, 2 cajas en vez de una y muchísimas cosas más. Por mucho que Charles protestara que no necesitaba nada, el comerciante respondió con arrogancia que le habían encargado todos esos artículos y que no aceptaría su devolución. Además, sería contrariar a la señora durante su convalecencia. El señor lo pensaría. En suma, estaba decidido a procesarlo antes que abandonar sus derechos y llevarse sus mercancías. Charles ordenó después que se las llevaran al almacén, pero a Félicité se le olvidó hacerlo. Tenía otras preocupaciones. Nadie volvió a acordarse. El señor Leroux volvió al ataque y, amenazando y gimiendo alternativamente, maniobró de tal manera que Bovary acabó por firmar un pagaré a 6 meses. Pero en cuanto lo hubo firmado, se le ocurrió una idea audaz: pedir prestados 1,000 francos al señor Leroux. De modo que preguntó, con cierta incomodidad, si no sería posible obtenerlos, añadiendo que sería por 1 año y con el interés que quisiera. Leroux echó a correr a su tienda, trajo los escudos y dictó otro pagaré, por el cual Bovary declaraba que debería pagar a la orden del acreedor, al siguiente 1 de septiembre, la cantidad de 1,070 francos, lo cual, con los 180 anteriores reconocidos, representaba exactamente 1,250. De manera que, prestando al 6% más 1/4 de comisión y con las entregas que le proporcionaban un buen tercio por lo menos, al cabo de 12 meses representaría 130 francos de beneficios, y esperaba que la cosa no quedaría ahí, y que como no podrían liquidarse los pagarés, se renovarían y que su pobrecito dinero, alimentado en casa del médico como en una clínica, le volvería algún día considerablemente más gordito y tan voluminoso como para que se rompiese el saco. Por cierto, todo le salía bien. Era contratista de una entrega de sidra para el hospital de Neufchâtel. El señor Guillaumin le había prometido acciones de las turberas de Gomesnil y estaba considerando crear un nuevo servicio de diligencias entre Areil y Rouen, que sin duda poco tardaría en arruinar el viejo carricoche del Lion d'Or, y que, al ir más a prisa, ser más bajo de precio y capaz de cargar más equipaje, le haría así dueño de todo el comercio de Yonville. Charles se preguntó varias veces de qué medio se valdría al año siguiente para devolver tanto dinero, y rebuscaba,
Inventaba expedientes tales como recurrir a su padre o vender algo. Pero su padre se haría el sordo, y en cuanto a él, nada tenía que vender. Encontraba en todo ello tal número de complicaciones que enseguida apartaba su mente de aquel asunto tan serio y desagradable. Se echaba en cara el olvidarse de Emma al pensar en todo aquello, como si por pertenecer a aquella mujer todos sus pensamientos fuera a quitarle algo no estar constantemente ocupándose de ella. Fue un invierno muy duro, la convalecencia de la señora larga. Cuando había buen tiempo, la llevaban sentada en un sillón junto a la ventana, la que daba a la plaza, porque ahora le había tornado ojeriza al jardín, y la persiana de aquel lado permanecía siempre baja. Quiso que se vendiera el caballo. Lo que antes le había gustado, ahora le disgustaba. Toda su preocupación parecía reducirse al cuidado de sí misma. Se quedaba en cama y tomaba pequeñas cantidades de alimento. Llamaba a la sirvienta para preguntarle por sus tisanas o para charlar con ella. La nieve del tejado del mercado proyectaba al dormitorio un reflejo blanco e inmóvil. Después comenzó a llover, y Emma esperaba día tras día, con una especie de ansiedad, los acontecimientos ínfimos que, sin embargo, no le importaban gran cosa. El de mayor importancia era, al caer la tarde, la llegada de la Hirondelle. Entonces, la hostelera gritaba y otras veces respondían, mientras el farolillo de Hippolyte, que andaba buscando baúles sobre la barca, formaba como una estrella en la oscuridad. A las 12 del día volvía Charles a casa. Después salía. Entonces ella bebía un caldo y a eso de las 5 al atardecer, los niños que volvían de clases arrastrando los zuecos al andar, golpeaban todos, con las reglas, las tablillas de los postigos unos tras otros. A esa hora venía a verla el señor Bournisien. Le preguntaba por su salud. Le traía noticias y la exhortaba a la religión con una charla cariñosa que no carecía de atractivo. De solo ver la sotana, se sentía reconfortada. Un día, cuando en lo más grave de su enfermedad creía agonizar, deseó comulgar, y a medida que se efectuaban en su habitación los preparativos necesarios para que recibiese el sacramento, que se convertía en un altar la cómoda atestada de medicamentos y que Félicité cubría el suelo con dalias, Emma sintió una sacudida interior que la liberaba de sus dolores, de percepción y de sensibilidad. Su cuerpo, más ligero, ya no le pesaba. Otra vida se iniciaba. Le pareció que su ser, al ascender hacia Dios, iba a desaparecer en ese amor como un incienso que se disipa en forma de humo. Rociaron su cama con agua bendita. El sacerdote sacó del copón consagrado la hostia blanca y, desfalleciendo en un gozo celestial, tendió la lengua para recibir el cuerpo del Salvador que le presentaban. Las cortinas de su alcoba se extendían suavemente en derredor suyo como nubes, y los 2 cirios que ardían sobre la cómoda se le antojaron una luz deslumbrante de la gloria. Entonces dejó caer la cabeza, creyendo oír en el espacio el canto de las arpas seráficas y divisar sobre el cielo azul, en un trono de oro, en medio de los santos con palmas verdes en la mano, a Dios Padre, resplandeciente de majestad, que hacía una señal para enviar a los ángeles con alas refulgentes a buscarla y llevársela en brazos. Aquella espléndida visión permaneció en su memoria como la cosa más bella que se pudiera soñar. De modo que ahora intentaba captar nuevamente aquella sensación que continuaba, sin embargo, de manera menos permanente, pero con una dulzura profunda. Su alma, dolorida por el orgullo, reposaba al fin en la humildad cristiana, y saboreando el placer de ser débil, Emma contemplaba dentro de sí misma la destrucción de su voluntad, que debía dejar libre a las invasiones de la gracia una entrada anchurosa. Existían, pues, en lugar de la felicidad terrestre, dichas mayores, otro amor por encima de todos los amores, sin intermitencias ni fin,
y que seguiría creciendo eternamente. Entrevió, en medio de las ilusiones de su esperanza, un estado de pureza que flotaba por encima de la tierra, que se confundía con el cielo en el que aspiraba a encontrarse. Quiso convertirse en santa, compró rosarios, llevó amuletos, quería tener en su cuarto a la cabecera de su cama un relicario adornado con esmeraldas para besarlo por la noche. Al cura lo asombraban esas buenas disposiciones, aun cuando consideraba que la devoción de Emma, a fuerza de fervor, pudiera terminar rayando en la herejía e inclusive en la superstición. Pero como no estaba muy enterado de esas cosas, tan pronto como pasaban de cierta medida, escribió al señor Boulard, librero de Monseñor, para que le enviara algo especial para una persona del sexo femenino que tenía mucha espiritualidad. El librero, con la misma indiferencia que si hubiera enviado artículos de ferretería a una tribu de negros, empaquetó revuelto todo lo que por entonces estaba en circulación en el negocio de los libros piadosos. Eran breves manuales de preguntas y respuestas, panfletos en tono áspero, un poco a la manera del señor Maître, y unas como novelas con encuadernación de cartón color de rosa y estilo dulzón, fabricadas por seminaristas trovadores o marisabidillas arrepentidas. Allí estaban el Piensa bien, el Hombre de mundo a los pies de María, condecorado numerosas veces, los Errores de Voltaire para uso de los jóvenes, etc. La señora Bovary no tenía todavía bastante clara la inteligencia para aplicarse seriamente en cualquier cosa. Además, se dedicó a esas lecturas con demasiada precipitación. Se irritó contra las prescripciones del culto. La arrogancia de los escritos polémicos le disgustó por el encarnizamiento que ponían en perseguir a personas que ella no conocía, y los cuentos profanos salpicados con religión le parecieron escritos con una ignorancia tal del mundo que la apartaron insensiblemente de las verdades que esperaba ver probadas. Sin embargo, perseveró, y cuando el libro se le caía de las manos, se creía presa de la más fina melancolía católica que pueda concebir un alma etérea. En cuanto al recuerdo de Rodolphe, lo había enterrado en el fondo de su corazón, y allí permanecía, más solemne e inmóvil que una momia regia en un subterráneo. Una exhalación salía de ese gran amor embalsamado que, atravesándolo todo, perfumaba con ternura el ambiente inmaculado en que Emma deseaba vivir. Cuando se arrodillaba en su reclinatorio gótico, dirigía al Señor las mismas palabras llenas de suavidad que antaño murmurara a su amante en los desfogues del adulterio. Todo ello en el intento de hacer vivir en ella la fe. Pero ningún deleite descendía de los cielos, y Emma se ponía nuevamente en pie, con los miembros fatigados y el sentimiento impreciso de un tremendo engaño. Esa búsqueda, se decía, solo era un mérito más, y en el orgullo de su devoción se comparaba con las grandes damas del pasado, con cuya gloria había soñado, mirando un retrato de Mademoiselle de la Vallière, y quienes llevando tras ella con tanta majestad la cauda engalanada de sus largos vestidos, se enclaustraron en retiros para verter a los pies de Cristo todas las lágrimas de un corazón herido por la existencia. Entonces se dedicó a caridades excesivas. Cosía ropas para los pobres, enviaba leña a las mujeres recién paridas, y Charles, al volver un día a casa, se encontró con 3 pillos sentados a la mesa y comiendo sopa. Mandó que trajeran nuevamente a casa a su hijita, que el marido, durante su larga enfermedad, había mandado a donde la nodriza. Quiso enseñarle a leer. Por mucho que llorara Berthe, ya no se irritaba su madre. Había decidido deliberadamente mostrar resignación,
una indulgencia universal. Su lenguaje, acerca de cualquier cosa, estaba pletórico de expresiones ideales. Preguntaba a su hijita: ¿se te pasó el cólico, ángel mío? La señora Bovary madre no tenía ya nada que reprocharle, salvo tal vez esa manía de tejer camisetas para los huérfanos en vez de remendar los trapos de cocina. Pero agobiada por las peleas domésticas, la buena mujer se complacía en aquella casa tranquila, e inclusive se quedó hasta después de Semana Santa para evitar los sarcasmos del viejo Bovary, que nunca dejaba, en Viernes Santo, de pedir salchicha para comer. Además de la compañía de su suegra, que la fortalecía por la rectitud de su juicio y sus modales serios, Emma tenía casi diariamente otras compañías: la señora Langlois, la señora Caron, la señora Dubreuil, la señora Tuvache, y con regularidad, de 2 a 6, la excelente señora Homais, que nunca había querido creer en los chismes que corrían acerca de su vecina. Los pequeños Homais también iban a visitarla. Jostin los acompañaba. Subía con ellos al cuarto y se quedaba en pie, junto a la puerta, inmóvil y sin hablar. A menudo Madame Bovary, sin tomarlo en cuenta, se sentaba ante el tocador. Empezaba por quitarse la peineta, sacudiendo la cabeza con un movimiento brusco, y cuando él vio por primera vez aquella cabellera entera que caía hasta las caderas desenrollando anillos negros, fue para el pobre muchacho como la entrada repentina en algo extraordinario y nuevo cuyo esplendor lo atemorizó. Sin duda Emma no se fijaba en sus atenciones silenciosas ni en sus timideces. No sospechaba que el amor, que había desaparecido de su vida, palpitaba ahí, junto a ella, bajo aquella camisa de burda tela, en aquel corazón de adolescente abierto a las emanaciones de su belleza. Por ahora lo envolvía todo con una indiferencia tal, tenía palabras tan afectuosas y miradas tan elevadas, modales tan diversos, que no se podía distinguir entre el egoísmo y la caridad, ni entre la corrupción y la virtud. Una noche, por ejemplo, se enfureció contra su criada, que le pedía permiso para salir y balbuceaba buscando un pretexto, y de repente preguntó: ¿así que lo quieres? Y sin esperar la contestación de Félicité, que se ruborizaba, agregó tristemente: anda, corre, diviértete. Al comenzar la primavera, mandó que cambiaran el jardín de punta a cabo, a pesar de las observaciones de Bovary. Y a pesar de todo, éste se alegró de ver que manifestaba por fin una voluntad, cualquiera que fuera. Fue mostrando más a medida que se restablecía. Primeramente se las compuso para expulsar a la tía Rollet, la nodriza, que se había acostumbrado con demasiada frecuencia a venir a la cocina con sus 2 críos y su pensionista, con mejor diente que un caníbal. Luego se deshizo de la familia Homais, despidió sucesivamente a todas las demás visitas y frecuentó menos asiduamente la iglesia, con lo cual se ganó la aprobación del boticario, que le dijo entonces amistosamente: «Empezaba usted a caer en la santurronería». El señor Bournisien aparecía diariamente, como antes, al salir del catecismo. Prefería quedarse fuera tomando el aire en medio de la floresta, así llamaba al senador. Era la hora en que Charles volvía a casa. Tenía calor, se servía sidra nueva y ambos bebían por el restablecimiento total de la señora. Allí estaba Binet, es decir, un poco más abajo, junto al muro de la terraza, pescando cangrejos de río. Bovary lo invitaba a refrescarse y se las arreglaba muy bien para destapar las garrafas. «Hay que poner así la botella», decía, echando una mirada satisfecha a su alrededor y hasta las lejanías del paisaje. «A plomo sobre la mesa, y una vez cortados los cordeles, empujar el corcho a golpecitos, suavemente,
como se hace, por cierto, con el agua mineral de Cels en los restaurantes. Pero durante la demostración, la sidra le saltaba a la cara y el clérigo entonces, con risa opaca, nunca dejaba de soltar esta broma. «Su bondad salta a la vista». Era un buen hombre, en efecto, e inclusive un día no se escandalizó al oír al boticario aconsejar a Charles que llevara a la señora, para distraerla, al Teatro de Rouen, para oír al famoso tenor Lagarde. Asombrado ante aquel silencio, Homais quiso saber lo que opinaba, y el sacerdote declaró que consideraba a la música como menos peligrosa para las costumbres que la literatura. Pero el farmacéutico asumió la defensa de las letras. El teatro, afirmaba, servía para censurar los prejuicios y, tras las apariencias del placer, enseñaba la virtud. Castigat ridendo mores, señor Bournisien. Por eso vea usted la mayoría de las tragedias de Voltaire. Están hábilmente salpicadas de observaciones filosóficas que las convierten en una verdadera escuela de moral y diplomacia para el pueblo. Yo, dijo Binet, he visto en otros tiempos una obra titulada Le Roman de Paris, donde se observa el carácter de un viejo general que está, en verdad, chiflado. Echa una bronca a un hijo de buena familia que había seducido a una obrera, la cual, al final, desde luego, prosiguió Homais, hay mala literatura, así como hay mala farmacia, pero condenar en bloque a la más importante de las bellas artes me parece una torpeza, una idea gótica digna de los tiempos abominables en que encarcelaron a Galileo. Bien sé yo, dijo el cura, que hay obras buenas y buenos autores. Sin embargo, aunque solo fuera porque todas esas personas de sexo diferente reunidas en un lugar encantador, adornado con boato mundano, y luego esos disfraces, esos cosméticos, esas luces, esas voces afeminadas, todo ello tiene que acabar engendrando cierto libertinaje e inspirar pensamientos deshonestos, tentaciones impuras. Por lo menos, tal es la opinión de todos los sacerdotes. En fin, añadió, adoptando un tono místico de voz mientras formaba con el pulgar una toma de rapé, si la Iglesia ha condenado los espectáculos, es porque tenía razón, y debemos someternos a sus decretos. ¿Y por qué?, preguntó el boticario, ¿excomulgan a los cómicos? Porque en el pasado concurrían abiertamente a las ceremonias del culto. Sí, se representaban en medio del coro especie de farsas llamadas misterios, en que las leyes de la decencia resultaban ofendidas en ocasiones. El clérigo se limitó a dar un gemido y el boticario prosiguió. Lo mismo pasa con la Biblia. Hay, ya sabe usted, más de un detalle picaresco, cosas realmente atrevidas. Y ante el ademán irritado del señor Bournisien, dijo: reconozca usted que no es un libro que pueda ponerse en manos de una joven, y no me gustaría que Athalie... «Pero son los protestantes», exclamó el otro impaciente, «quienes recomiendan la Biblia. Nosotros no». «¿Qué importa?», dijo Homais. «Me sorprende que nuestros días, en un siglo de luces, se obstinen aún en proscribir un recreo intelectual que es inofensivo, inclusive moralizante, así como higiénico en ocasiones. ¿No es cierto, doctor?» «Sin duda», contestó indolentemente el médico, ya fuera que por tener las mismas ideas no quisiera ofender a nadie o porque careciese de ellas. La conversación parecía haber terminado cuando el boticario juzgó conveniente dar una última estocada. «He conocido sacerdotes que se vestían de paisanos para ir a ver chicas bailando». «Vamos, hombre», dijo el cura. «Los he conocido». Y separando las sílabas de su frase, Homais repitió: «Los he conocido». «Pues bien, hacían mal», contestó Bournisien, resignado a escucharlo todo. «Caray, hacen muchas cosas peores»,
insistió el boticario. «Caballero», pronunció el clérigo con una mirada tan feroz que el boticario se quedó de una pieza. «Solo quiero decir», agregó entonces en tono menos violento, «que la tolerancia es el medio más seguro para atraer almas hacia la religión». Es cierto», concedió el buen hombre, volviendo a tomar asiento. Pero solo se quedó 2 minutos más. Tan pronto como hubo salido, el señor Homais dijo al médico: «Esto es lo que se llama un agarrón. Lo he revolcado, ya lo ha visto usted. ¿Y de qué manera? En fin, hágame caso. Lleve a la señora al teatro, aunque solo sea para que una vez en la vida se dé usted el gusto de hacer rabiar a uno de esos cuervos. ¡Qué caray! Si alguien pudiera sustituirme, yo mismo lo acompañaría. Dese prisa, Lagardy solo dará una función. Ha sido contratado en Inglaterra con emolumentos considerables. Aseguran que es todo un tipo, se baña en oro y se lleva consigo 3 amantes y un cocinero. Todos esos artistazos tiran la casa por la ventana. Necesitan llevar una existencia desvergonzada que excite algo la imaginación, pero mueren en el hospicio porque no han tenido suficiente cabeza de jóvenes para ahorrar. Bueno, que les aproveche. Hasta mañana». La idea del espectáculo germinó en la cabeza de Bovary, pues inmediatamente se la comunicó a su esposa, que al principio la rechazó, alegando cansancio, trastorno y gastos. Pero, cosa extraordinaria, esta vez Charles no cedió, pues consideraba que ese recreo sería saludable para ella. No encontraba inconveniente alguno. Su madre le había mandado 300 francos con los que no había contado. Las deudas del día no eran enormes y el vencimiento de los pagarés al señor Leroux estaban tan lejos aún que no había que pensar en ello. Además, como creía que lo rechazaba por delicadeza, Charles insistió más, tanto que ella acabó por decidirse a fuerza de verse urgida por él. Al siguiente día, a las 8, se metieron en la Hirondelle. El boticario, a quien nada retenía en Yonville, pero que se creía obligado a no moverse de allí, suspiró al verlos marchar. «Bueno, que tengan buen viaje», les dijo. «Afortunados mortales». Y dirigiéndose a Emma, que llevaba un vestido de seda azul con 4 volantes: «Me parece usted tan bonita como un amor. Causará sensación en Rouen». La diligencia se detuvo en el Hotel de la Croix-Rouge, Plaza Beauvoisin. Era una de esas posadas como hay en todos los suburbios de provincia, con grandes caballerizas y pequeños dormitorios, donde se ve a las gallinas picoteando la avena en medio del patio, bajo los cabriolés enlodados de los viajantes. Son buenos alojamientos, con balcón de madera apolillada que crujen al viento durante las noches de invierno, siempre llenos de gente, de ruido y de comida, con mesas negras pegajosas de café con aguardiente, cristales gruesos que las moscas han vuelto amarillentos, servilletas húmedas manchadas de vino y que, siempre oliendo a aldea, como los gañanes vestidos de paisano, tienen un café que da a la calle y del lado del campo un huerto. Charles se puso a dar vueltas inmediatamente. Confundió el proscenio con la galería, el patio de butacas con los palcos, pidió explicaciones, no las entendió, lo mandaron del contralor al director, volvió a la posada, regresó a la oficina y así, varias veces, recorrió la ciudad de un extremo a otro, desde el teatro hasta el boulevard. La señora se compró un sombrero, guantes y un ramo. El señor tenía mucho miedo de perderse el principio, y sin darse tiempo para tomar un caldo, se presentaron ante las puertas del teatro que no se habían abierto aún.